Shalom, mi nombre es Talía, sean bienvenidos a un nuevo video de la serie Temas Juveniles, esta vez titulado Aprendizajes para la vida del creyente en Yeshua, y está basado en parte de la carta de Jacob o Santiago, específicamente los capítulos 1 y 2, y aunque como tal a Jacob ya lo hemos estudiado en reuniones de jóvenes pasadas, siempre su carta es de gran aprendizaje y exhortación a nuestra vida como creyentes en Yeshua. Trae muchas instrucciones, trae también amonestaciones, trae mucha dirección para seguirnos consagrando en el servicio al Eterno y sobre todo poder comprender cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y bueno, quisiera hacer referencia a algunos de los puntos principales de estos dos primeros capítulos que me llaman la atención y que traen exhortación a mi vida. Sabemos que Santiago o Jacob, se dirige específicamente a israelitas, pero también nosotros, como formamos parte de ese pueblo de Israel, pues hemos sido injertados en él por medio de Yeshua, nos podemos apropiar de estas enseñanzas, pues somos parte ahora de un mismo pueblo. Y para comenzar, en el primer capítulo, Jacob comienza diciendo sobre la actitud que debe tener el creyente cuando esté pasando por diversas pruebas o por circunstancias que le sean de tribulación. Y habla de que no se puede caer en la tristeza o en la depresión, que al contrario se debe tener gozo y shalom. Y desde un punto de vista humano, uno como que le parece un poco incomprensible que si uno está pasando por un momento difícil pueda tener gozo. Y el gozo no se refiere a estarse riendo o a todo el tiempo estar con una actitud muy activa de emoción, ¿no? Sino que se refiere a ese estado donde sabes que estás en plenitud con el Eterno, donde sabes que has sido reconciliado con Él, que tienes una esperanza mayor. Entonces no basas tu estado de ánimo en la situación que estás viviendo, sino en la esperanza que tienes a través de Yeshua. Y eso produce gozo porque sabemos que sea lo que sea que estemos viviendo, tenemos una promesa y que el Eterno va a cumplirla. Entonces no importa nuestra situación terrenal, pues finalmente va a ser temporal porque estamos en espera de algo eterno. Y aún en medio de nuestras pruebas, el Eterno nos provee de su ayuda, de su amparo en medio de toda circunstancia. Entonces también podemos tener shalom, sabiendo que para los que le aman todas las cosas ayudan a bien. Y bueno, esto es algo similar a lo que dijo Kefa en su primera carta en en el capítulo 4, versículos 12 al 14, que dice: Amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para prueba, como si algo extraño os aconteciera. Más bien regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su esplendor os regocijéis con gozo inefable. Si sois insultados por el nombre del Mesías, sois bendecidos, porque el Rúa de esplendor y de Elohim reposa sobre vosotros. Y vemos aquí que la prueba ciertamente forma parte de la vida del creyente, pero que nosotros debemos verla de una manera diferente, como algo que va a producir un crecimiento que no es para estancarnos, sino que es para seguirnos ayudando a perseverar, a permanecer y a madurar en cuanto a la emuná. Shaul mismo decía que estaban atribulados en todo, pero que no estaban angustiados. Su carne podía estar padeciendo, pero dentro de ellos estaba ese shalom y esa confianza en el Eterno. Pues sabemos que los momentos de prueba forman parte de nuestro peregrinar y que aunque cuando los estamos viviendo no es algo que nos agrade o que sea de satisfacción desde un punto de vista humano, porque traen aflicción, sabemos también que son necesarias. La Escritura nos dice que el Eterno prueba a todo aquel que toma por hijo. Y aunque de pronto no comprendamos las razones por las que suceden ciertas situaciones difíciles en nuestra vida, nosotros debemos seguir confiando en que el Padre tiene un propósito,
siempre preguntarnos el para qué y no buscar el por qué, ni quejarnos, ni renegar de nuestro Creador. Sabemos que en medio de todo debemos depender solamente de Él, y esto nos enseña esa prueba, a confiar plenamente en el Eterno y eliminar todo tipo de apegos terrenales. Todos los recursos que nosotros buscamos desde un punto de vista humano, nosotros nos damos cuenta que terminan siendo vanos si el Eterno no es quien guía y sostiene nuestra vida. También la prueba nos ayuda a pulir nuestro carácter, y queda un aprendizaje después que nos va a servir para darle testimonio a otros y también para poderles ayudar, para poder tener, digamos, esa capacidad de sostener a los que están pasando por pruebas, porque nosotros también las hemos vivido y hemos recibido esa ayuda de parte del Eterno. También la prueba nos ayuda a desarrollar la paciencia. Como hemos estudiado, no es solo esperar en el Eterno, en esa respuesta de Él, sino tiene que ver con mantener una actitud firme, con no ser de doble ánimo, con no olvidarnos del pacto del Eterno, en fin, con no retroceder, sino perseverar, pese al tiempo que tengamos que esperar. Y el Padre lo dice que Él utiliza la prueba para saber qué hay en nuestro corazón. Desde la Torá vemos que Él se lo dice al pueblo de Israel. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 2 al 6, que dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu poderoso estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que como el hombre corrige a su hijo, así te ha corregido el Eterno tu poderoso, para que guardes los mandamientos del Eterno tu poderoso, andando en sus caminos y temiéndole a Él. Y como mencionábamos, que aquí el propio Creador menciona ese propósito que hay en la prueba, que es ver qué hay en el corazón, y también para afirmarnos cada día más en su instrucción, para que permanezcamos en obediencia y aprendamos a depender 100% del Eterno. Porque así como el pueblo de Israel sí que pasó por un desierto y tuvo que vivir ciertas circunstancias complicadas, también vemos ese favor continuo del Creador, no dejándoles de ayudar, de sustentar, de proveer todo lo necesario. Por eso nosotros, cuando estemos pasando por situaciones de prueba, debemos analizarnos. Bueno, ¿cómo voy a actuar? ¿Me voy a dejar dominar por mis emociones o me voy a aferrar al Eterno y permanecer en Él, sabiendo que Él va a ser propicio a mi vida? Y aunque no es fácil, pues hasta en los momentos difíciles es como, digamos, complicado, cuando más difícil o complejo se nos puede hacer quizás ir corriendo al Eterno, ir corriendo a buscarle, porque a veces las situaciones nos pueden abrumar, pero hasta en esos aspectos nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, no permitir que la angustia o la amargura o los sentimientos de depresión ahoguen nuestra fe, que nos hagan perder esa esperanza y nos desviemos buscando recursos terrenales. Al contrario, ante las situaciones difíciles debemos aferrarnos cada vez al Padre por medio de Yeshua, no dejar de serle fieles a Él, ser constantes en la oración, en esa búsqueda de la comunión con el Padre. No podemos caer en la queja como le pasó al pueblo de Israel, sino pedirle su favor con sabiduría, más bien con jokmah, con entendimiento, también para nosotros comprender la circunstancia que estamos viviendo y cuál es su propósito. Y bueno, pedirle todo con emuná, sin dudar de que Él sigue teniendo el control de todo,
como dice la Escritura, la mano del Eterno no se ha cortado para dar. Él siempre está dispuesto a obrar en favor nuestro. Entonces, si alguna circunstancia está permitiendo en nuestra vida, es con un propósito para hacernos crecer y seguir afirmando nuestro caminar. Como dice en Primera de Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es el Eterno, quien no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podamos soportar. Vemos aquí que el Padre sigue permaneciendo fiel, que de nuestra parte está el seguir perseverando, el seguir siendo sus siervos íntegros y fieles, y que Él añadirá el resto. Y sobre todo tener paciencia de que todo lo que el Eterno permite es para bien, y que sea cual sea el tiempo que tengamos que esperar, pues esperar de manera correcta sin desviar nuestros pasos. Y por otro lado, Jacob también habla de la tentación. Sabemos que la prueba es un evento que nos ayuda a seguir creciendo, a seguir alineando aspectos que quizás en nuestra vida puedan estar aún desenfocados, pero la tentación viene de nuestra propia concupiscencia, y también por parte, sabemos, del adversario, que conoce la debilidad humana. No es lo mismo la prueba que la tentación. Y sabemos que muchas veces pasamos por situaciones complicadas no porque el Eterno quiera, sino por causa de que nos podemos dejar llevar por las pasiones. Muchas personas, por ejemplo, viven consecuencias de haber tenido quizás inmoralidad sexual en su vida, o de haber caído en ciertas situaciones como el robo o el narcotráfico, y todas estas cosas, o estafas, etcétera, que producen momentos de aflicción a su vida, por ejemplo, porque los encarcelan o porque le hacen daño a sus familiares, y sufren y lo perciben como que están pasando una prueba, pero realmente es una consecuencia de su propia concupiscencia. Por ejemplo, lo vemos con Adán y Java, que lo que les ocurrió cuando el Eterno los saca del jardín del Edén no fue una prueba que el Eterno simplemente les quiso poner a su vida, sino que fue una consecuencia de su pecado, de haber cedido a la tentación, y por tanto tenían que sufrir lo que acarreaba a ellos. Porque como dice Jacob aquí, el Eterno no tienta a nadie, ni tampoco él es tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Como decía Yeshua, todo nace desde el corazón, de malos deseos, de malos pensamientos. Desde ahí, cuando no se detiene eso, ya se le da cabida a caer en el pecado, porque las personas como que ceden a ellos, y luego vienen las consecuencias. Y no es que el Eterno nos presenta situaciones para hacernos caer, al contrario, Él nos ayuda y nos fortalece, pero ya está en como que en nuestras manos el decidir si ceder o no, no darle lugar a nuestra carne. Sabemos que la voluntad del Padre es nuestra santificación, que nos apartemos de toda inmundicia y que perseveremos en obediencia por medio de Yeshua hasta el final, y esto traerá como consecuencia la corona de la vida eterna. Por tanto, sigue esa exhortación a hacer morir lo terrenal en nosotros, a vencer a nuestra inclinación al mal, y para eso el Padre no nos ha dejado solos, sino que envió a su Hijo, y también nos hace parte de su presencia, que nos ayuda y nos da dominio propio. Pero no podemos obviar que nosotros tenemos que poner también de nuestra parte y tomar la decisión de cortar con todo aquello que nos pueda hacer un tropiezo o que nos pueda desviar.
Pues como dijo Yeshua, si tu mano, tu pie o tu ojo te es ocasión de caer, mejor quítalo de ti, porque es mejor entrar en la vida sin uno de estos miembros y no que todo nuestro cuerpo sea echado al lado de fuego. Y esto significa que nosotros debemos ser capaces de cortar radicalmente con aquello que sabemos que nos causa tropiezos, que sabemos que nos desenfoca de lo verdadero que es el servicio a nuestro Creador. Y aunque se nos haga difícil, aunque sea una lucha interna, nosotros también sabemos que no estamos solos, que tenemos la ayuda del Rúa y que si nosotros nos disponemos con todo nuestro ser a obedecer al Eterno, Él nos añadirá esa fortaleza para nosotros ser capaces de quitar de nuestra vida todo lo que no le agrada y que al final nos afecta a nosotros mismos. Y esto se relaciona con otra de las enseñanzas que deja Jacob en su carta, y es la de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pues sabemos que mientras más nosotros estudiemos la escritura, que mientras más conectados estemos con la fuente de vida, que es la palabra, nosotros más renovados vamos a ser, es decir, nuestra mentalidad cada día se va a ir renovando, se va a ir cambiando para ya que nuestros deseos, nuestras pasiones no estén dirigidas a lo carnal, sino que van a estar enfocadas a lo celestial. Y esto nos va a ayudar mucho a santificar y a consagrar nuestra vida. Es una exhortación muy importante la de ser hacedores, que nos muestra que la vida del creyente tiene que ver con una fe activa, que la emuná hay que demostrarla con nuestras acciones diarias y no con cualquier acción, sino siendo hacedores de la instrucción. Y esto también lo dice Shaul en la carta a los Romanos, Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá los que serán declarados justos. Y esto nos habla de una congruencia que debe haber dentro de la vida del creyente, de que el conocimiento que recibimos de la instrucción nosotros debemos aplicarlo, pues si no lo aplicamos, si no llevamos a cabo lo que aprendemos de la palabra, pues de nada sirve. Se vive de una forma hipócrita engañándose a uno mismo, pues el Eterno realmente Él conoce lo que hay dentro de nuestro interior, a Él nada le podemos ocultar. Por eso no podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores constantes y conscientes. Como dijo Yeshua, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es lo que le agrada a nuestro Padre. No solo que digamos que lo amemos, sino que apliquemos su palabra en nuestra vida. De nada sirve saberla si no se pone por obra. Es decir, debemos dar esos buenos frutos que demuestran que realmente somos hijos de Elohim y que hemos recibido una nueva vida. Y perseverar en ello día tras día. Como dice la Escritura, el que persevere hasta el fin será salvo. Y eso se refiere a que es una lucha diaria. No cuenta lo que hice ayer, sino que hoy cuenta y hoy también nosotros debemos seguir en esa limpieza de nuestras vestiduras. No vale que ayer lo hice bien, sino que hoy también tengo que hacer lo bueno y mañana y cada día hasta el regreso del Mesías. Jacob también habla del Hasidut, que se refiere a la práctica de la piedad o de la bondad, de ese amor hacia el prójimo, de esa ayuda mutua que debe existir dentro del cuerpo del Mesías. Y el Mesías mismo lo dijo, que nos amáramos unos a otros, que tengamos esa compasión y preocupación por nuestros hermanos. Y bueno, esto también es importante. Y también sobre todo aquellos que están en necesidad, como aquí Jacob menciona, al huérfano, a la viuda, socorrer a los afligidos. Y por otro lado habla de que ese hasidut, esa también entrega al Eterno, se demuestra al refrenar la lengua, es decir, no caer en la chonjará o lengua maliciosa, que tiene que ver con chismes, murmuraciones, etc.
también las mentiras, también si de nuestra boca lo que sale son dogmas y doctrinas de hombres que traen confusión a lo que nos escuchan, también estamos cayendo en la Lashon Hara. Por eso debemos cuidar esta área también de nuestra vida que demuestra que andamos conforme a la voluntad del Eterno, practicando el Hasidut, pues la emuná está unida a esto, a como a ese cuidado más bien de nuestra vida en todas las áreas, en todos nuestros sentidos, desde lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que oímos, a qué le enfocamos nuestra atención, cómo cuidamos nuestro caminar. Todo ello debe ir enfocado a la obediencia al Padre. Por otro lado, en el siguiente capítulo, Jacob habla también de la importancia de no hacer acepción de personas, es decir, ver a las almas como las ve el Eterno, pues sabemos que el Eterno no mira razas, ni condición social, ni estatus económico. Él no mira como mira el hombre. Sabemos que el Padre ve las almas tal y como son y no valora a las personas según sus posesiones materiales, sino según sus acciones. Y asimismo, como creyentes, nosotros debemos ser imparciales, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sin hacer acepción de personas. Como también mencionaron los mismos emisarios en Hechos 10:34 que dice: entonces Kefa tomó la palabra y dijo: en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Y en la Torá también hay una instrucción en Levítico 19, versículos 15, que dice: no perviertas la justicia ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Y Proverbios 19:4 también dice: cuando las riquezas aumentan, los amigos también, pero el pobre hasta su amigo lo abandona. Y aquí Jacob habla de una situación que se estaba dando dentro de algunas sinagogas. Pues solían ocurrir estas diferencias. Si entraba una persona con anillo de oro y con vestido lujoso, pues trataban de darle el mejor lugar, pero si por el contrario llegaba un pobre que tenía sus ropajes rotos, pues le decían que se sentara en el piso, como que lo despreciaban un poco. Hacían estas diferencias o favoritismo, y por eso Jacob alerta a los creyentes para que no actuaran de esta manera, sino que se conducieran de forma correcta, cumpliendo el mandamiento del amor al prójimo, porque hacer acepción de personas es una transgresión. Por eso nosotros estamos llamados a actuar de una manera justa y a tener bondad, pues de ese mismo modo el Eterno procederá con nosotros el día del juicio. Más adelante, Jacob habla de la fe y las obras, y es un tema muy importante y que hoy en día a veces como que se deja un poquito de lado, pues sabemos que dentro del sistema religioso se ha sobredimensionado la gracia del Eterno, y aunque el favor del Eterno realmente es como que no lo podemos comparar a nada, sabemos que es algo inmerecido, que le debemos estar agradecidos por siempre por tan grande favor que ha tenido. No se puede como abusar de ese favor, ni creer que una vez que el Eterno nos da la oportunidad de acercarnos a Él, ya somos salvos, siempre salvos, y que no debemos hacer más nada. Y tristemente esto se enseña mucho dentro del sistema religioso. Es una ideología que incluso viene de los llamados padres de la iglesia, que Martín Lutero, como que afirmaba mucho, y no le gustaba esta carta de Jacob, porque Jacob habla de la fe y las obras, que no está desligada una cosa de la otra, sino que aquel que profesa la emuná en Yeshua, pues debe obrar conforme a ello.
Y ese obrar nos lo enseña la instrucción. No hay otro manual para la vida del hombre que no sea la Torá, que conduce al ser humano a vivir de forma agradable a su Creador. Y Jacob dice así: hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y vemos aquí que la verdadera emuná se expresa en nuestras acciones, porque de lo contrario es una emuná muerta, no es algo que tiene sentido, sino al contrario que se hace sin pensar. Lo que se entrega al Eterno son palabras, y al final no hay un corazón humillado que lo obedece. Pues no basta con creer y ya, pues hasta los espíritus malignos, como menciona aquí Jacob, lo hacen, saben que hay un creador y tiemblan ante su presencia, pero no lo obedecen. Y sabemos que la emuná se perfecciona por medio de la obediencia, por medio de los frutos que demuestran esa justicia, esa pureza, esa bondad. Así somos reconocidos como hijos del Eterno por aquellos que nos rodean, porque no andamos en tinieblas, sino que andamos en la luz de Yeshua. Y Jacob pone el ejemplo de Abraham, que no solo creyó al Eterno, sino que actuó obedeciendo sus instrucciones, y por eso su emuná le fue contada por justicia. Es decir, que Abraham creía plenamente en el Creador, pero no solo creía, sino que le obedecía. Y eso el Eterno lo vio que lo que él tenía en su mente lo llevaba a cabo en sus acciones. Y por eso Jacob lo puso como ejemplo, para que nosotros como creyentes tengamos esa misma actitud de cuidar nuestra emuná, haciendo lo que el Eterno le agrada. Y por otro lado está el caso, por ejemplo, de los fariseos, que sí hacían obras, pero desde un punto de vista religioso, pero ni creyeron en el Mesías, ni tenían una emuná verdadera, porque era un pueblo que honraba al Eterno de labios, pero su corazón estaba lejos. Daban muestras de justicia frente a los hombres, pero realmente no había una entrega real ni una devoción sincera al Creador, y de nada entonces tampoco servían. Por eso vemos que debemos tener ese equilibrio de sí, recibimos el favor del Padre, estamos agradecidos con Él por todo lo que ha hecho, porque hemos sido reconciliados a través de su Hijo, pero ahora nos toca a nosotros tener una forma de vivir diferente, hacer morir ese viejo hombre con sus pasiones, y ahora tener la guía del aliento santo y de la instrucción del Creador para no errar, para seguir en este caminar de una manera limpia, para seguir purificando nuestras vidas y ser tenidos por dignos cuando regrese el Mesías de ocupar un lugar dentro de las moradas celestiales. Pero para ello es necesario el aplicar, el ser hacedores de la instrucción y no solamente oidores. Y esto es lo que, como mencionaba, lo que a la doctrina religiosa no le agrada del todo, pues ya el decir que el creyente necesita obedecer la instrucción lo toman como que es caer de la gracia, pero para nada. El mismo Shaul decía que la fe no invalida la Torá, al contrario, la confirma. La Torá es como un espejo, nos ayuda a identificar qué es aquello que no está bien en nuestra vida, para alinearlo a la voluntad del Creador. Es buena, es santa y es una gran ayuda para nosotros. Por tanto, es un complemento a nuestra emuná, juntamente con la emuná del Mesías, el tener la fe del Mesías, como dice Apocalipsis, y también guardar los mandamientos del Eterno. Todo esto nos ayuda a tener una fe viva y a ser dignos de nuestro Padre. Y bueno, este era el análisis que quería compartir de los aprendizajes que nosotros podemos tomar para nuestra vida. De apenas estos dos versículos hay muchos más, de estos dos capítulos, perdón, hay muchos más aprendizajes dentro de la carta de Jacob, que les recomiendo que la lean, le den un repaso, porque es muy edificante y también nos reta a probarnos a nosotros mismos,
a ver qué hay realmente en nuestro corazón, a responder de forma agradable a nuestro Creador en cualquier circunstancia, a mantener una emuná sincera demostrada a través de nuestras acciones y a ser verdaderos creyentes, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuidando de nuestros hermanos de la emuná y ayudándonos mutuamente para seguir en el caminar hasta el regreso del Mesías. Y bueno, eso era todo lo que quería compartir. Muchas gracias por ver este video, por acompañarnos hasta aquí. Shalom y bendiciones.